Crónicas Subterráneas. Soy Débora Golster y este es El misterio del Monte Usegui en su segunda parte, ¿no? En el episodio anterior mostramos un poco, empezamos a mostrar una aproximación del caso, ¿no? Con alguna evidencia ya que yo ya había incluido en mi artículo del 2019 sobre el tema, y que bueno, un desarrollo un poquito más profundo, ¿no? De alguno de sus protagonistas, ¿no? Y en esta segunda parte el tema pasa por quién es Radu Sinamá, ¿no? Quién es el autor intelectual de los libros, ¿no? Que componen toda esta saga, ¿no? Y debo decir que en mi artículo yo había presenté algunas pistas, ¿no? Sobre quién creo que es. Y me vi un poco confirmada esta historia cuando como digo en el episodio anterior, Peter Moon, que es como les recuerdo, es el colaborador que aparece en muchos de los libros, que es el traductor además de toda esta historia para el mercado anglosajón y que ha mantenido el secreto sobre su protegido, ¿no? Pero que bueno, ahí nos lanza una pista que apunta a que es un músico y bueno, de alguna manera confirmaba mi propia hipótesis, ¿no? Pero además, me ha llegado nueva evidencia sobre el caso que quiero presentar y que sigue como reforzando lo que ya escribí en su momento, pero que bueno, y con algunas cosas más que tampoco había yo ampliado tanto, ¿no? Y de alguna manera me vino bien para refrescar bien toda la historia. Así que bueno, vamos a conocer estas nuevas evidencias. Bien, vamos a empezar acá. Quien yo había encontrado como responsable de toda esta fantástica historia es este músico llamado Dan Bosaru, ¿no? Este músico rumano, ¿no? Que es un exponente del mundo del género electrónico en Rumania, es uno de sus eh, mayores quizás referentes de alguna manera. Y bueno, fue un poco extraño, ¿no? Que su nombre se cruce en esta historia, pero bueno, después vamos a ver que Dan Búzaro representa, también tiene muchas cuestiones, ¿no? Con respecto a su vida. Eh, Vamos a conocerlo un poquito antes de seguir acá. Bueno, nacido en 1961 en un pueblito de Dragășani, Rumania. En 1976, ya a los 15 años, estudió percusión en la Escuela de Arte. En 1977 comenzó a aprender a tocar la guitarra por su cuenta, ¿no? Un autodidacta, ¿no? De alguna forma fue metiéndose en este mundo. Y en 1978 fundó una banda folclórica en la escuela secundaria y realizó varias presentaciones. De 1981 a 1986 obtuvo su licenciatura en el Departamento de Aeronáutica de la Universidad de Bucarest. Eso es un punto muy interesante. Después, en 1982, se unió a Rocking como guitarrista solista. En 1984, Rocking se disolvió y se creó Echo, una banda de folk progresivo. Y en 1985 comenzó estudios intensivos. Ahí está un punto de filosofía oriental. Y sigue diciendo, ¿no? Que comenzó a aprender por su cuenta a tocar instrumentos de teclado, mostrando un gran interés en la música electrónica y la tecnología de sintetizadores. Bueno, ¿no? Pareciera que su vida, ¿no? Iba encarrilada hacia esa vida, ¿no? De alguna manera nada, ningún indicio nos hacía creer que podía manifestarse por otro lado. Pero aquí, bueno, acá lo vemos a Dan, ¿no? Que nos da este dato, ¿no? Y vemos acá, esta fotografía es muy, digamos, ¿no? Muy distintiva, ¿no? Porque él de las presentaciones que hace se suele presentar a veces con estas deidades hindúes, en este caso tenemos a Shiva. Así que bueno, nos da una pista, nos va dando una pista, ¿no? De sus propias cuestiones espirituales, ¿no? Y acá nos dice este artículo, a mediados de los 80, Bosaru comenzó a estudiar filosofía oriental y a practicar yoga, lo cual influyó de forma natural en el espíritu y el significado de sus obras.
Sigue diciendo, y esa espiritualidad sería su mayor fuente de inspiración como músico, guiándole a la hora de crear su música. El propio nombre de su futuro proyecto de música electrónica, Indra, hace referencia a una deidad mitológica hindú que ya gozaba de un importante papel en el primitivo hinduismo védico. Era conocido como el dios de las tormentas y por tanto controlaba los fenómenos meteorológicos, tales como la lluvia, el trueno y el rayo. Dicha conexión con las tormentas lo llevó a ser relacionado igualmente con la guerra. Teniendo en cuenta la importancia que Botsaru le concede al ritmo en su música, esta asociación mitológica no podría ciertamente ser más acertada. Lo más sorprendente es que, según declaraciones del propio músico, su vinculación creativa con la deidad védica surgió de una experiencia espiritual extraordinaria que marcaría decisivamente toda su futura actividad musical e inspiración. Al parecer, durante un largo periodo de reclusión, entregado a la práctica de una complicada técnica de yoga, el mismísimo dios Indra se le apareció, ojo, en una clara visión y le dijo que lo inspiraría para ayudar a la gente mediante la música, acceder a una dimensión más elevada de la vida, pletórica de paz y armonía. Y desde entonces, Botsaru ha compaginado su labor como músico con la de escritor de obras esotéricas y relacionadas con el mundo espiritual, ¿eh? Y esto ya se decía en el 2000, un artículo del 2012, pero no nos quise, o sea, no está esta conexión, ¿no? Entre Dan Buzzaro y todavía Radu Sinamar, ¿no? Y como digo, cuando yo hice el artículo había encontrado esta evidencia, pero bueno, actualmente esos enlaces parecen no estar activos. Ahora entiendo un poco la razón, ¿no? Volviendo a revisar el caso. Así que bueno, me vi en la cuestión de ese enlace volverlo a marcar, ¿no? Ese vínculo, porque si no, no tenía razón de ser. Así que bueno, le pedí a la IA, especialmente a Grok, la IA de X, que es la que en este momento más me gusta, que me trajera información sobre Radu Sinamar y Dan Busaro. Y la verdad que, bueno, me ha sorprendido lo que encontró, porque, bueno, como sabemos, esta cuestión de la IA todavía está muy, muy débil, ¿no? Estamos recién en los inicios, las búsquedas o las devoluciones que suelen hacer no son muy, no son muy emocionantes, tienen muchos errores, y además aquel que no chequea la fuente, como siempre digo, y me he cansado de hacer, va a estar en problema porque la guía se equivoca un montón. Pero bien dirigidas, digamos, la cosa puede tener otro color, como fue esta devolución, ¿no? Y me sorprendió, Grok, porque me trajo un artículo, obviamente en rumano, que no tenía en el momento que hice la investigación, que es esta revista, que vamos a ver ahora, una revista llamada Arta, publicada en el 2017. Obviamente está en rumano, tuve que traducirla, pero bueno, uno de los artículos eh, llamado Ibrizi Spirituali, eh, espiritualidad híbrida, firmado por Bogdan Likhans, realmente, bueno, fue decisivo, ¿no? Y vamos a ver una cosa. ah, y acá le puse sin amar al buscador. Y van a ver acá el artículo que ahora les explico. Y vamos a ver un poquito más. Está, y bueno, aquí vemos que dice Radu Sinamar alias Dambusaro, ¿no? Esto, bueno, fue una confirmación porque el artículo trataba sobre el tema de la espiritualidad en Rumania, ¿no? Especialmente durante el régimen comunista, ¿no? Lo duro que había sido, y habla específicamente, y ahora lo vamos a analizar, de un culto que se extendió por toda Rumania llamado Misa, liderado por Gregorian Vivolaru, especializado en todo lo que es el yoga tántrico, ¿no? Y esto fue muy, muy importante porque, bueno, ahí traza el lazo de Dambusaro como maestro de yoga, ¿no? Enseñando yoga, que eso que, bueno, ahí empezamos a entender mejor
toda esta historia, ¿no? Bueno, y la verdad que, bueno, me quedé realmente sorprendida por este dato y decidí contactar a su autor, que aquí lo voy a mostrar, ¿no? A Bogdan Litvak y a quien le quiero agradecer porque él me brindó nueva información, ¿no? Del caso, lo felicité por su fascinante artículo, además, pero bueno, realmente lo busqué y fue realmente buenísimo, buenísimo para esta historia porque ya me abrió un poco la cabeza con respecto a datos que yo no había como tenido más en cuenta con respecto al caso, ¿no? Especialmente este tema de cómo lo que estaba ocurriendo en Rumania para que haya explotado todo esto, ¿no? Que derivó después en la saga de en la saga de Buscemi, así que estoy muy en deuda con Bogdan Linhan, que amablemente me compartió muchos datos, ¿no? Así que aquí para que lo vayan conociendo. Bien, vamos a escuchar, antes de seguir, un poquito a Dan Buzzaro con su grupo eh, Indra, ¿no? Para que lo vean en acción.
Bueno, ¿no? Muy, muy atmosférico, Dan en sus presentaciones, ¿no? Una música que me encantaría escucharlo en vivo, ¿no? Así que bueno, aquí estamos con el hombre. ¿Cómo es que este hombre, este maravilloso músico, termina metido en la historia del Monte Usegui? Bueno, para eso tenemos que ir aquí. Y aquí tenemos al líder de, como digo, de este culto rumano llamado Misa, que ahora voy a explicar, y estamos con Gregorian Vivolaru, ¿no? ¿Quién es Gregorian Vivolaru y cuál es la conexión con Dan Buzzaro, alias Raducinamar? Bien, vamos a leer un poquito acá. Bueno, nacido en 1952, nos dice su biografía, en un pequeño pueblo cerca de Bucarest, Rumania, era un niño introvertido, con inclinación a la contemplación y una inmensa sed de conocimiento. Debido a la escasez de recursos económicos de su familia, solía ir a la tienda del pueblo, que tenía un rincón de biblioteca. Allí leía con entusiasmo, sobre todo sus compañeros de escuela lo recuerdan como un alumno eminente que impresionaba a sus maestros con sus vastos conocimientos, mucho más allá del nivel de un colegial común. Hay que entender que esta biografía igualmente viene de su riñón, ¿no? De misa de la escuela fundada, pero bueno, es interesante, ¿no? Hay mucha polaridad con este hombre, pero bueno, yo he elegido un poco el equilibrio. Como el propio Gregory confesó en una entrevista de finales de los 90, de su infancia vivió experiencias espirituales abrumadoras y estados de conciencia cósmica, lo que le permitió intuir un destino espiritual excepcional. Al recuperar la conciencia se encontraba llorando durante horas de felicidad desbordante, sintiendo un estado de plenitud y unidad con una realidad grandiosa y externa que seguía existiendo y manifestándose en su ser a cada instante del día. Bueno, no, acá lo vemos de chico, ¿no? Y lo que hace Pivolaro no, hay que entender que en ese momento que el que va a llegar, que va a arribar a la escena, va a cambiar un poco la espiritualidad de Rumania. Rumania venía muy golpeada, estaba muy golpeada por el comunismo, había muchas restricciones. Yo lo que no sabía, y me enteré un poco con el artículo de Bogdan es que se había prohibido, estaba prohibido el yoga, hacer yoga, estaba prohibido el esoterismo, estaba prohibido la pornografía. Nada, había como muchas restricciones con respecto a un montón de cosas y bueno, obviamente fue un caldo de cultivo a largo plazo, ¿no? Que vamos entendiendo mejor porque algunas cosas después se empezaron a dar, ¿no? Había como muchas restricciones, ¿no? De alguna manera. Así que bueno, Vivolaru va a ser como el detonante, va a ser como un detonador de algún emergente social que realmente va a empezar un poco a no querer sacar de la asfixia a mucha gente, ¿no? A través del yoga, por lo menos, que estaba, como digo, estaba prohibido, no lo podía creer cuando lo supe. Bueno, ya en el 67 se dice que era un practicante asiduo del yoga, eh, ya lo vemos. ¿Mm? Y acá, bueno, él dice que cuando empieza a hacer yoga clandestino, se lo empieza a perseguir y realmente mucho, entra y sale de prisión constantemente, parece que irrita a las autoridades de Rumania por su comportamiento y por seguir haciendo todas estas prácticas y no querer incentivar su enseñanza, ¿no? Así que bueno, la tuvo muy difícil. Que lo vemos, que era como digo, no con grupos reducidos, era todo clandestino. Y acá, bueno, ¿no? En 1981, represión durante los últimos años del régimen comunista, ¿no? Una expresión dura, muy enfocada, ¿no? Lo vemos acá. Bueno, pero nos interesa
con fundación en el 90, después que se retira el comunismo, él va fundar MISA. ¿Y qué es MISA? ¿No? Él lo llama el Movimiento para la Integración Espiritual en lo Absoluto, ¿no? Un nombre muy así atrapante, ¿no? Y que empieza a funcionar a partir de la década del 90, ¿no? Y dice que Misa fue uno de los promotores de un estilo de vida saludable y armonioso que incluía una dieta no vegetariana, ayuno terapéutico, solo agua, y donde se impartían clases de yoga, y se enseñaba esoterismo, además parece ser. Em, pero bueno, la cosa seguía siendo igualmente difícil por momentos, ¿no? Acá los vemos con sus alumnos, ¿no? Eh, las clásicas poses. Y acá lo vemos a Vigularu, ¿no? Que después empezó a hacer campamentos, ¿no? Por todo Rumania. Bueno, llegó, la verdad que Misa y continúa, creo, después vamos a ver algunas cosas de cómo está la situación de Vigularo. Más de 400.000 estudiantes llegó a tener, sigue ser uno de los movimientos más grandes de yoga en toda Europa, ¿no? O sea, impresionante. Mm. Campamentos espirituales, impulso a la verdadera espiritualidad. Acá dice que se organizaron concursos y campamentos de yoga que incluían prácticas y meditaciones, además de conferencias e iniciaciones espirituales, ¿no? La formación de yogis. Bueno, todo parecía ir bien, pero no era tan así. Acá vamos a ver una entrevista de Vibularo, porque él después, acá cuando presenta uno de eh, sus libros sobre francmasonería, ¿no? Donde fue muy duro. Vamos a escucharlo. Ah, espero que puedan ver bien los subtítulos. De către unele persoane care se ligează în coordonatorii francmasoneriei din România, mai ales când am publicat această lucrare care se numește Francmasoneria, Sistemul Părintele Satanice Planetare. Mai mult decât atât, după aceea, la scurt timp, s-a dat foc la casă, un incendiu devastator, care a făcut să ardă peste 3.000 de experți manuscrise și apoi s-a pornit o campanie furibundă. Dar de ce această conspirație atunci? Pentru că totul e învăluit așa ca o conspirație, ceea ce spuneți. Este vis-a-vis de ceea ce eu am dezvăluit. Dar ce ați dezvăluit, de unde știați atunci? Dacă sunt așa mari secrete. Foarte multe lucrări pe care le-am studiat și care sunt citate în această lucrare, care au fost... Înseamnă că nu sunteți singurul posesor al acelor secrete. Bineînțeles, nu sunt, dar în România, la data la care eu am publicat această lucrare, foarte mulți oameni nu aveau acces la aceste informații, iar eu le-am facilitat în felul acesta accesul la o serie întreagă de informații care sunt vehiculate la nivel mondial. Bueno, ¿no? Tremendo lo que dice, ¿no? Que publicó este libro, que esto provocó que este libro así explosivo sobre la francmasonería que llama como, ¿no? Los representa una facción satánica en la tierra, ¿no? Le costara que le quemaran la casa, y perdiera más de un montón de material bibliográfico, pero bueno, en otras cosas dice que entraron a su casa, pero no, no sé si este dato es un poco mucho, pero bueno, si lo quisiera después un poco comprobar si es cierto de que le quemaron la casa por haber publicado este libro, lo cual es tremendo, ¿no? Pero bueno, otra de las inquietudes que también encontré como autor, que digo que tiene un montón de libros, además, en Vivolaru, es haber publicado un libro sobre Shambhala, nada menos, ¿no? Me pareció intrigante, ¿no? Y que en esta hace una asociación con Shambhala y la tierra hueca, ¿no? O sea, el clásico, no hay, son creo 2 o 3 libros que publicó sobre este misterio, bueno, ¿no? Un misterio muy cercano por el lado de Rusia, ¿no? Así que bueno, de alguna manera hay como
una influencia ahí de, de Shambhala, ¿no? Así que interesante. Vamos a seguir acá. Esta es una biografía también que publicada por Misa sobre Pivularo. Că am intrat în contact cu Eliade a însemnat, de fapt, și intrarea mea pe lista suspecților de la securitate. Și la un moment dat, deci cam prin 1971, pot să spun că am avut acasă prima percheziție de la plecare cei trei securiți care au percheziționat cu atenție casa. Îmi luau toate cărțile, toate caietele cu însemnătate, toate corespondența. Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate în acest caz, s-au identificat și ridicat peste 1.000.000 de pagini de literatură mistico-religioasă, original și xerocopiată. De asemenea, diapozitive, fotografii, filme, videocasete, reviste. I still don't understand why why Greek was such a dangerous person for a communistic regime. It's very simple. Among all the people who were practicing different methods, Grieg was standing out very, very much as being incorruptible. I mean, he was the one, due to this spiritual genius, who straightened the things clearly. I mean, the way he started to teach spirituality was devastatingly clear. În 71, început să tratăm cu el. Era cam 14 ele. Cam asta în cadrul unui curs de, așa zis, gimnastică psihosomatică yoga. Noi am hotărât să punem mai multe afișe privire la acest curs de yoga. Organele de securitate erau foarte active atunci. Au sezizat această acțiunea noastră și mi-amintesc că și-au blocat complet telefonul și chiar le-au anulat numărul de telefon. Din 80-81, început de 82, toate aceste activități au fost interise. Yoga, dar nu numai yoga. Karate de asemenea, judo de asemenea. Și atunci, ordine și securității se reprinde orice activitate yoga. In Romania was the only country on earth where yoga was forbidden by law. Din 82, de când s-au suspendat cursurile, trebuie să recunosc că eu am continuat și am ținut cursul de yoga în legalitate. When yoga was forbidden, all the yoga teachers from the country stopped, except one. Grieg continued to teach illegally because he couldn't be stopped. He believed in this thing. Bueno, ¿no? Muy interesante todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Con lo que él provocaba en las autoridades que parece que están siempre enojadas con todo lo que hacía. Así que bueno, nada, me pareció muy interesante, ¿no? Esta cuestión que estaba pasando en Rumania, que no me había puesto a pensar cuando escribí el artículo todo lo que estaba, lo que estaba sucediendo, pero bueno, realmente más allá de estas buenas intenciones está el lado B de Misa. También quiero ser justa con la historia, debido a todas las cosas que también amablemente me entregó Bogdan, pero bueno, ahí está el lado B. Él también lo expone un poco en su artículo de lo ocurrido con Misa, que termina con denuncias. Actualmente Vivolaro está detenido en Francia, acusado de corrupción, fomentar la prostitución, distribución de pornografía. Parece que el tema del yoga tántrico, ¿no? Ha traído como algo, ¿no? Algo ha pasado, ¿no? Ha habido como un extremismo con respecto a Misa, digo, no sé si en otros lados, pero bueno, trajo esta un poco corrupción que con miles de denuncias, el trato a las mujeres, ¿no? Parece que, bueno, toda esta cuestión, si bien habría que analizar todo el caso en sí, debido a esto, ¿no? Esta cuestión también de la persecución, porque en Rumania también divide las aguas toda la cuestión. Vamos a escuchar un poquito de alguien más, ya
lo que genera este caso, ¿no? Misa's focus is stated to be on tantric yoga, which is defined to be a more indulgent yoga in that you make love to your own body with an attempt to reach enlightenment. But according to Misa's leader, Gregorian Bibilaru, Tantrism is celebrated as much needed liberation of sexuality, a glorification of the human body, and an empowerment of women. With its apparent union of spirituality and sexuality, sacred transcendence, and material enjoyment. Now we can start the basic facts with. Bibilaru started with an underground yoga group. Between 1997 and 1989, Romania was under communist rule, and part of the laws put in place was that yoga and pornography were banned. In 1970, a small group, including Bibilaru, started to teach underground yoga classes, as well as selling pornography until 1977, when they were caught. Bibilaru served a year in prison. Then in 1984, Bibilaru was arrested again, this time for illegal distribution of both pornography and mystical publications, as well as working as a yoga instructor. Bibilaru tried to escape custody, but was caught shortly after, adding a year to his 6-month sentence. In 1989, Bibilaru was arrested yet again for the same charges, but this time he was sentenced to a psychiatric hospital. There's an ongoing argument about whether Bibilaru was found to have a mental disorder. The attending physician stated he didn't find any disorders, but he was told by others that Bibilaru was a paranoid schizophrenic. Either way, the doctor released Bibilaru later that year with a clean bill of health. Bueno, un caso, como digo, un caso muy controvertido, y como ahí está detenido ahora en Francia, así que bueno, con fuerte, digo, rechazo de sus seguidores, que continúan siendo muchos, pero bueno, este es el hombre, digamos, en esta escena es donde estaba moviéndose Dan Bosaru, ¿no? Nuestro querido Radu Singamar, ¿no? Como trabajando como instructor de yoga de Misa. Y de hecho, la editora que va a publicar sus libros es la de Misa, que es Daksha, como vamos a ver acá. Son todos los libros que ha ido publicando Dan Bosaru, salvo algunos que, bueno, aquí vemos también los libros de Peter Moon, editados por la misma editora. Hay libros de David I, pero si ponemos acá, ¿no? Tenemos a varios autores que han sido como promocionados por esta editorial rumana de Misa, que pertenece a Misa, tengo entendido. Y acá vemos, bueno, son 7 libros los que ha ido publicando hasta el 2024 Dan Bosaru, pero ¿no? Acá vemos, este fue su primero, ¿no? Que lo vimos en el otro programa, que después empieza la versión anglosajona, ¿no? Un futuro con una calavera, tras bambalinas del poder, ¿no? Que después se cambia a Transylvania Rising. Peter Moore le da un giro al título para hacerlo un poco más ameno, pero había una cuestión muy conspiranoica, muy del ambiente y de estos libros y de este tipo de literatura que había entrado Misa también, ¿no? Un poco el esoterismo así de choque contra la francmasonería, ¿no? La conspiración internacional, ¿no? Había mucho de eso, ¿no? Dentro de las lecturas. Bien. Quería mostrar el libro de acá, que no lo mostré. Este es el libro de un poco de francmasonería que le valió que a Vigolaro le quemaran la casa, ¿no? Según lo que él dice, ¿no? Y con un título así tan satánico planetario, conspiración, ¿no? Muy potente, ¿no? Así que bueno, después tengo pendiente de leerlo. Bien. Vamos a seguir. Bueno, el tema es que
Dan Buzzaro después va a tener va a fundar un grupo cerca del 2013, más o menos, ¿no? O más cercano a este, al 2015, 2013, 2015, va a fundar un grupo que se va a llamar Galactis. Esto, bueno, que se lo agradezco a Bogdan porque, bueno, me pone más en contexto de lo que estaba pasando con este músico. ¿Y por qué funda este grupo? Lo funda por algo que se van a sentir muy identificados porque llega, porque en ese momento eh, había empezado el tema de, vamos a ver acá, no sé si se acuerdan del cometa Nison, ¿no? Que es una historia igual, igual a lo que está pasando con el Atlas ahora. Un cometa que estaba llegando, que muchos sentían que era una nave espacial, ¿no? Por esa época que se funda este grupo con Dan Buzzaro, y que, bueno, no él pensaba que era una nave espacial de Sirio, ¿no? Vamos a ver acá que dice. Tuvo un sitio que ya no existe. Si ustedes buscan el sitio Galactic, ya no existe. O sea, muchos videos que había hecho sobre el tema no existe porque él decía que, como pasa ahora, que se nos acerca una nave espacial. O sea, bueno, lo mismo que ahora, solo que este cometa termina, el cometa Ison termina, el Sol lo hace pelota, así que se acaba el Ison, o sea, se funde con el Sol. Pero bueno, había causado muchos pensaban que era una nave espacial, bueno, pero en el caso de Dan Buzzaro pensaba que era una nave espacial de Sirio. Dice, y hizo muchas películas sobre eso, muchos documentales, y vamos a escuchar uno ahora un ratito, y que dice, la película presenta de manera sintética y correlacionada información sorprendente recibida directamente de representantes de la civilización de Sirio, sistema Sirio A, sobre varios temas de gran interés para la humanidad en la actualidad. En la primera exposición detallada de lo que realmente es el cometa Ison y la primera descripción técnica de lo que significará el evento que tendrá lugar en la Tierra correlacionada con la acción del cometa. No, pensaban que este cometa iba a ser un evento importantísimo. Bueno, él estaba muy convencidísimo y se unió a otro colega con él, y bueno, se cambiaron a nombres galácticos, ¿no? Bueno, una historia realmente que uno va comprendiendo mejor un poco cómo es la cabeza del autor de estas historias, ¿no? Eh, y acá veo una página que me pasó, que son muy difíciles, está toda en rumano, por supuesto, y por ejemplo, esta era su página, y acá dice ya no existe, ya en el 2015 se ve que claro, cuando no pasó nada, después no, porque le había hecho un montón de revelaciones que iban a suceder, montones de cambios que iban a suceder. Incluso esto molestó mucho a Misa, ¿eh? Debo decir que el propio Misa se molestó mucho un poco con Dan Buzzaro y estas ideas no estaba para nada de acuerdo. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito. Este es su otro, vamos a poner. Vamos a escuchar, ¿no? Lo que se decía. De a denatura informațiile și se observă în anumite cazuri faptul că, într-adevăr, caută să explice de lucruri și atunci intervine și el și cu gândirea specifică mai. Perdón. Bueno, vamos a leer un momentito de esto. A ver, voy a activar los subtítulos. Vine cu alte lucruri care nu sunt foarte exacte. În anumite situații este bine, și chiar ne-au precizat acest lucru, este bine să urmărim că atunci când citim informațiile pe care le transmite Toleg, să citim prima frază, se va petrece acest lucru. La un anumit moment dat, civilizația umană va lua legătura concret cu civilizația siriusiană. Acum, în acest moment, încă nu este. Bueno, se han ido un poco los subtítulos, pero bueno, en este video no estaban convencidísimos que el que estaba trabajando con él, que se estaba comunicando con los seres
de Sirio, ¿no? De alguna manera. El culto de Sirio, ¿no? De otro día lo vamos a tocar, es, es muy viejo, ¿no? Ha afectado a muchos, de alguna manera, esta cuestión, esta conexión con lo que se supone de Sirio, ¿no? Viene está muy influenciado, muchas escuelas antiguas también hablan, pero bueno, se ve que hay momentos, no digo que con esta cuestión de los cometas, con esta cuestión de estelar que, bueno, siguen pasando, había pasado ya lo eh, del culto de ese que el culto de su solar que tuvieron los suicidios, bueno, veníamos de esta cuestión y ahora llegó el Atlas, ¿no? También, ¿no? Vemos que no es nada nuevo, ¿no? Incluso un científico como Avilov dice que se trata de una nave espacial y buscando mucho, juntamente en la época había cantidad de científicos que estaban diciendo lo mismo que Avilov, ¿no? O sea que no es nada nuevo, ¿no? No es no, esta corrupción científica ya parece que la tenemos de hace mucho, ¿no? Esta de incentivar de que se trata de una nave espacial, ¿no? Pero bueno, en ese momento Dan Buzaro estaba imbuido con Ericsson, y después de eso viene como, bueno, una especie de apagón, no sabemos mucho de él, solo que en el 2024 se va a publicar vamos a ver, su último libro, que es eh, El cristal etérico, ¿no? Que es del 2024, es el último libro que tenemos Radossim Namar, pero bueno, evidentemente, bueno, estas conexiones, ¿no? De Dambusaro con el grupo Misa, el ambiente que se había generado en Rumania en ese momento espiritual, ¿no? Toda esta cuestión de porque además estamos hablando, ¿no? Que había sido el 2012, ¿no? Había como una explosión de esperar de que algo iba a pasar importante, ¿no? Del 2012 en adelante la Tierra como no iba como a cambiar, ¿no? Y bueno, había todavía esta cuestión de que esto iba a suceder cuando ya vino el 2012 y sabemos que no pasó nada, pero bueno, esto como es como tardío, ¿no? Tarda todavía en irse. Así que bueno, en ese momento, y con la explosión de Internet, hay que entender todo este movimiento de los libros de Radu Sinamar, el inicio de Internet de alguna manera también los primeros temas así virales. Pero bueno, en una tercera parte voy a poder presentar algunas cuestiones más con respecto a esta historia, ¿no? De cómo, de dónde nace la cuestión de los túneles, de dónde nacen algunos personajes incluidos por Radu Sinamar, o sea, un contexto más anterior que nos vas a entender aún mejor toda la historia. Así que bueno, los espero.